Dios los bendiga a todos los que van a ver ese video. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio. Esta serie que iniciamos ya casi un mes, ¿verdad? El secreto de la victoria. Y hoy vamos a continuar con este estudio. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie? La de hoy. Postrados en el desierto. ¿Por qué se quedaron postrados? Por la incredulidad y la rebeldía. Mire, no pierda Corintios 14, póngale una seña. Y antes, para los hermanos que nos acompañan, ahí no pierda Números 14. Ahí quédese y vamos a leer tantito 1 Corintios 10 para trazar lo que está pasando en Números 14 con 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Del versículo 1 en adelante. Vamos a leer, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí está el apóstol Pablo hablando del pueblo de Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea que Cristo ya estaba con la nación de Israel en el desierto. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿De quiénes no se agradó Dios? De los que se rebelaron contra Dios. Por lo cual, dice, quedaron postrados en el desierto. Esto de postrados, la palabra postrados significa que quedaron muertos, enterrados literalmente en el desierto por su desobediencia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. El versículo 6 ya habla para la iglesia, para nosotros. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Murieron cuando Dios, vamos a verlo más adelantito, dio la orden: ahórquenlos. La pena de muerte era lo que se llevaba a cabo para los fornicarios y los idólatras, los adúlteros en el Antiguo Testamento. Ni tentemos al Señor, versículo 9, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Leo otra versión que dice así, ese versículo 11. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Aquí está, esta versión palabra de Dios para todos dice, para advertencia para nosotros. O sea, ¿por qué nos advierte? Nos está advirtiendo que no hagamos lo mismo que la nación de Israel hizo en el Antiguo Testamento, que no nos comportemos como ellos. Porque si no obedecemos, no entendemos, nos vamos a quedar postrados en el desierto. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué significa quedarse postrado en el desierto? Ellos se quedaron postrados, literalmente muertos, enterrados, la primera generación que salió de Egipto.
Muy bien, ahora sí regresamos ahí a Números 14, donde estábamos, en el versículo 20. Números 14, versículo 20. Dice así: entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Muy bien, tantito nada más para reflexionar este versículo. La semana pasada estudiamos de que cuando ellos se rebelan contra Dios y 10 hombres que habían ido a reconocer la tierra, eran 12, excepto Josué y Caleb, que fueron valientes, los demás vinieron y atemorizaron al pueblo. Le echaron miedo. Tendría usted que ver la transmisión del domingo pasado para entender, porque no voy a volver a enseñar todo, solamente resumo. Cuando regresa Josué y Caleb, dan el informe de la tierra prometida, que fluía leche y miel, que era cierto, pero también que había gigantes y ciudades amuralladas, y etcétera, etcétera. Y el pueblo de Israel se rebeló porque no confiaron a Dios de que Él los iba a respaldar y los iba a introducir y les iba a dar la victoria para que ellos poseyeran la tierra prometida. Canaán, literalmente, que hoy en la actualidad es toda la nación de Israel, el territorio de Israel. Y ahora, espiritualmente, para los cristianos, la tierra de Canaán es un estado de reposo espiritual, donde el cristiano tiene que llegar a un momento de su vida, vivir en paz, sin angustias, preocupaciones, problemas, afán, miedos, temores, etcétera, etcétera, sino que a ese punto nos quiere llevar Dios a reposar en el Señor. Lo estudiamos en Hebreos 4, capítulos 4. Pero parece que algunos no entran al reposo porque no creen a la palabra. Hay gente que se le predica, se le enseña la palabra, y al no creer, no logra salir de su cuadro donde está encerrado, sino que ahí nos quiere sacar Dios e introducirnos espiritualmente para que vivas en paz, tranquilo, ¿verdad? Claro, no lo vamos a tener todo. Dios no nos va a hacer millonario, sino nos va a ir dando conforme vayamos confiando en Él, vamos a depender de Él. Y la promesa de Dios es que nunca nos va a faltar nada. Siempre nos va a proveer lo necesario. Pero por falta de fe y rebeldes, no entendemos, no entramos a Canaán. Muy bien. Vemos aquí que cuando ellos se rebelan y empiezan a murmurar y a gritar que no iban a entrar, que no querían avanzar hacia la tierra prometida, sino que le dijo en el versículo 2, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Y para qué nos ha traído Jehová a este desierto? Porque nos van a matar allá los gigantes. Esas ciudades están amuralladas. Es imposible. La nación de Israel miraba imposible. ¿Cómo está eso de que no le iban a creer a Dios? Si Él los había sacado de Egipto, de la esclavitud, y les había prometido, era porque sí se iba a poder. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar con ellos y les iba a dar la victoria. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Confiar en Dios, no dudar de lo que Él dice. Porque si dudamos, se llama incredulidad. Y por eso en Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no confiamos en Él, si tú no crees a lo que Él dice, a lo que se te enseña acá, mira, no vas a agradar a Dios. Y por lo tanto vas a seguir ahí
ahí con ese problema, ahí y no vas a salir. Y Dios no quiere que te quedes ahí. Vemos entonces que cuando se rebelan, Dios toma la palabra y le dice a Moisés, voy a destruir este pueblo y te daré gente nueva. Los iba a matar, literalmente, de una enfermedad, mortandad, una plaga, porque ya le tenían hasta aquí al Señor. Eran rebeldes. Y lo mismo pasa con la iglesia. Hay cristianos rebeldes que no quieren entender, no quieren obedecer la palabra. Cuando escucha a Moisés que toma la palabra a Dios y dice, dice aquí el versículo 12, yo los heriré de mortandad, los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vemos que cuando Moisés escucha que Jehová los iba a destruir, Moisés intercede. Y eso lo vimos la semana pasada, el pastor Moisés intercediendo. No, Jehová, no los mates, ¿qué va a decir los egipcios? ¿Qué va a decir las naciones? Que los sacaste de aquí, que no los pudiste introducir. Moisés queriendo defender la reputación de Dios, por decirlo, de que iban a decir, pero más que nada lo hacía porque Moisés tenía un corazón tan grande como el pastor ama sus ovejas. Y eso es lo mismo que hacemos. Los pastores, aún así con las ovejas rebeldes, tenemos que orar por ellas. Y que sea Dios que tenga que hacer lo que haga. Muy bien. Vemos cuando Moisés intercede y le dice, no, Jehová, tu misericordia es infinita, esto, etcétera, etcétera. Le empieza a clamar a Dios. Entonces dice, versículo 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Moisés le está diciendo, tardo para la ira y grande en misericordia. Y creo que eso es lo que ha tenido Dios con nosotros. Que no nos morimos en nuestros pecados, sino que nos alcanzó, nos perdonó y por eso estamos acá. Si tú te hubieras muerto en tus pecados, estarías en el infierno ahorita. Por tus borracheras, tus adulterios, tus fornicaciones, lo que tú hayas hecho, tus tranzas. Pero el día que tú te arrepentiste y recibiste a Jesús en tu corazón, es que ahí llegó el día de tu salvación. Y eso tú lo recibiste por fe, porque lo dice la Biblia, que la salvación es por fe y por gracia, que es un regalo de Dios, no se puede comprar ni hacer méritos. Muy bien. Versículo 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Estaban en las fronteras. Antes de interceder, ahí cuando intercede, vemos la respuesta de Dios en el versículo 20, pero mire, nada más voy a tomar, no pierda ahí, no pierda números, quédese ahí, yo se lo leo, Deuteronomios 1, el libro de Deuteronomios, la segunda ley, es Moisés donde empieza a hacer un recuerdo, un recuento, por decirlo así, también el recuento de los daños que se había ocasionado por la incredulidad, la rebeldía de Israel. Y el libro de Deuteronomio da otras leyes agregadas, pero también es un resumen, es una crónica que Moisés empieza a hablarles, porque el libro de Deuteronomio, ahí es donde habían llegado a su fin los 40 años que navegaron en el desierto. Ahí con el libro de Deuteronomio termina. Y es cuando ya están del pegadito al río Jordán, cuando ya están para cruzar nada más al río Jordán y tomar la primera ciudad que era Jericó, ahí es donde empieza Moisés y les dice, estas son las palabras que habló Moisés, de Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 y 2.
Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, a este lado del Jordán. No habían cruzado el río Jordán. En el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disabat. Muy bien. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnés. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Mire, 11 jornadas, esto quiere decir que eran 11 días. 11 días. Desde el monte Sinaí. Moisés empieza a hacer un recuento, no desde Egipto, sino desde el monte, desde Horeb. Horeb estaba ahí donde estaba el monte Sinaí, en el desierto. Pero Moisés comienza a hacer el recuento que desde ahí, desde el monte Sinaí, desde Horeb, ¿por qué desde ahí? Porque ahí les dio la ley. Y desde ahí, cuando Dios le da en Éxodo 20, comienza a dar la ley de Moisés, que se conoce, entonces ahí Dios empieza a demostrarle al pueblo de Israel que tenían que obedecerle, seguirles, darle instrucciones para seguirlo a él y entendieran cómo se iban a guiar. Entonces, desde el monte Sinaí, donde empezó a dar la ley de Moisés, hasta ahí donde dice que estaban en Cades Barnea, ya era la frontera que daba hacia el río Jordán y Jericó y llegar hasta Canaán. Ya estaban en la frontera. 11 días se iban a tomar. Miren, 11 días nada más iban a tardar en llegar a la tierra prometida. Pero por su incredulidad y rebeldía, el versículo 3, y aconteció que a los 40 años, de 11 días que iban a tardar, se llevaron 40 años. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Tienes 40, 45, 50? Imagínate toda tu vida. Yo me puse a meditar esto cuando lo leí. Dije yo, si yo hubiera estado ahí, ahorita tengo 52, entonces de 10 años aproximadamente, toda una vida. O sea que yo hubiera salido bien chavillo de Egipto y llegar a este punto, imagínate, 40 años es bastante. Estar en el desierto, de un lugar a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, y Dios los estuvo dando vueltas, cuando ellos debieron haber avanzado muy rápido. Y eso es lo que pasa hoy en día. Por la incredulidad de muchos cristianos, ellos ya están algunos para pasar a la tierra prometida. Pero cuando empiezan a dudar, a rebelarse y no obedecer a Dios, se quedan ahí en el desierto, no pasan, dando vueltas 40 años en ese problema que tienes, no le haya salido, no entiendes, tu vida no crece, no te disipulas, no vienes a aprender la palabra, entonces tu vida no puede crecer, porque Dios manda a disipularse. Entendamos esto, es una orden, no es opcional. Entonces, que después de que eran nada más 11 días, 40 años, miren, 11 días nada más les iba a llevar y les llevó 40. Qué triste, ¿no? Por eso Pablo dice, y se fueron escritas como ejemplo para que no les pase lo mismo. Dios no quiere que estés dando vuelta en el desierto, en eso que tú tienes ahí, en ese proceso en el que estás. ¿Sabes por qué? Porque no obedeces. Bueno, regresamos a Números. Y ahí en Números 14, 20, donde estábamos,
Para continuar, dice así. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Muy bien, ya vimos que intercede Moisés, le ora a Dios y dice Jehová, conforme a lo que tú me has pedido, Moisés, yo lo he perdonado. Muy bien, porque los iba a matar, ya lo vimos. 21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Ándele pues, aquí viene la sentencia. Muy bien, Moisés, no los voy a matar. Ok. Pero ¿sabes qué? No van a entrar a la tierra prometida. Esos rebeldes incrédulos se van a quedar acá. 22 dice que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto. ¿Qué señales hizo Dios en Egipto para la nación de Israel? Cuando vio Dios que el faraón no los dejaba salir, vieron señales, las 10 plagas que Dios mandó. Usted tendría que leer todo Éxodo capítulo 10, 11 para entender las plagas, ¿no? Y la muerte de los primogénitos, que los sacó bien bendecidos con bastante oro, salieron. Esas fueron las señales. Y por fin que los libertó de la esclavitud literal. Trabajos pesados, muchas horas, los latigueaban, los flagelaban, etcétera, etcétera. Todo eso era literal. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Éramos esclavos en Egipto. Hemos dicho que Egipto es el mundo ahorita actual, el mundo pagano e idólatra. ¿Cuánta maldad se ha desbordado ahorita? Ustedes han visto que ya de 2 años para acá cómo ha aumentado la maldad, ¿verdad? Está fuerte todo lo que está pasando, mucha inseguridad y se va a poner peor porque estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días. Entonces, vemos que habían visto sus señales, cómo los liberó. Y en el desierto, ¿cuál fue la señal? Les abrió el mar rojo. Símbolo de que ahí ellos estaban entre la espada y la pared, como dice, estaba el mar. ¿Qué hacemos? Si nos aventamos, nos hagamos. Si nos quedamos acá, vienen los egipcios y nos van a matar con sus espadas. Ellos no podían pensar por sí solos porque no tenían otra salida. O nos ahogamos o nos matan. Pero no sabían que la salida estaba arriba. Vendría de arriba. Y les abre el mar rojo. Literal. Y pasaron en seco. Cuando vienen sus enemigos quedan en medio y Dios cierra el mar y los mata a todos ahogados a los egipcios. Los egipcios, Egipto, hasta hoy en día es una ciudad malvada, pagana, idólatra. Tiene muchos dioses. Muy bien. Las señales, y eso es lo que ha hecho Dios en nuestra vida. ¿Qué señales ha hecho Dios? Primer señal tan grande, te sacó de Egipto. Estabas esclavo del pecado, porque no éramos esclavos literal, pero éramos esclavos del pecado. Ahí estamos esclavizados en la borrachera, en el alcohol, en la pornografía, en el adulterio. Lo que hacíamos era una esclavitud porque no lo podíamos dejar de hacer. Pero era el pecado que mora en nosotros. Pero viene Jesús, no podíamos dejar la borrachera, no podíamos dejar el adulterio, no podíamos dejar la fornicación, no podíamos dejar el cigarro, no podíamos dejar esto, lo otro. ¿Por qué no podíamos? Porque el pecado que mora en nosotros, que nos traspasó desde Adán y Eva, seguía ahí y tenía que venir Dios mismo a interceder
por el Espíritu Santo que nos fue dado, para que ahora, con el poder del Espíritu Santo que ya opera en nosotros, tú tienes a Jesús dentro de tu corazón. Y si tienes a Jesús, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que te va a guiar, que te va a llevar a que tú pelees esa batalla. Primeramente, la primera batalla dentro de ti. Hay alguien que te quiere dominar, que se llama la carne. En Gálatas 19, porque hay un conflicto, dice Gálatas 19, entre la carne y el espíritu. Cuando no éramos cristianos, solo estaba la carne. Y la carne quería alcohol, cigarro y todo lo que he mencionado, etcétera, etcétera. Y eso era. Pero cuando viene Cristo y aceptamos a Cristo, Cristo entra y entra alguien más que empieza a dominar a la carne. En Gálatas ahí 19, no se mueva para que no pierda, lo voy a leer tantito. Gálatas 5. Voy a leer del versículo 17, Gálatas 5, 17. Dice así. A ver, si me ayudas ahí, hermano, por favor. Gálatas 5, 17. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. El versículo 17 está ilustrando Pablo que ya hay dos personas que están dentro de nosotros, que es la carne y el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Cuál es el deseo de la carne? La carne quiere hacer lo malo. Aún siendo cristianos hay una tendencia que a veces como que te quiere dominar y te domina si no estás siendo guiado por el Espíritu. Pero si ya está el Espíritu Santo, si tú ya naciste de nuevo, si tú ya tienes el Espíritu Santo, mira, desde el día que recibiste a Cristo hay algo que dentro de ti va a empezar a trabajar, que te va a empezar a guiar, que vas a empezar a sentir algo que no sentías antes y vas a sentirte raro y sentirte mal por lo que tú empieces a hacer. Cualquier cosa. ¿Quieres llevarte una cerveza, una copa y quieras tomar? Cuando lleves la primera o la segunda, después de la segunda, algo va a pasar en ti y vas a sentir, ¿qué estoy haciendo? No quiero fallarle a Dios, ya recibí a Cristo en mi corazón. Y te vas a sentir mal. Y en ese momento lo vas a dejar. Vas a querer llevarte un cigarro y algo te va a redarguir. Hay alguien que te va a estar redarguyendo. Si tú naciste de nuevo, te va a redarguir y te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque ya se está oponiendo el espíritu contra la carne. Hagan de cuenta que tenemos dos tigres dentro de nosotros. Antes teníamos solo un tigre, la carne, un tigre negro. Pero cuando recibimos a Cristo, entra el tigre blanco, que es el espíritu, y los dos se ponen entre sí, empiezan a pelearse. Y dependiendo a quién les des de comer más, va a ganar. Si tú le das de comer más a tu carne, ¿qué quiere la carne? Pues quiere alcohol, quiere sexo ilícito, quiere cigarro, quiere drogas, quiere fornicación, inmundicia. Si tú empiezas ahí a estar con eso, pues te va a dominar. Pero ¿qué es lo que debe hacer un cristiano? En vez de estar viendo cosas inmorales, por ejemplo, el TikTok, el Facebook, YouTube, pornografía o lo que sea, que a ti te está llevando a perder el tiempo,
Sí, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice Corintios 10, perdón. O sea, ahí tú le estás dando, mira, si tú como cristiano te la pasas toda la tarde viendo TikTok y Facebook y no agarraste la Biblia para nada, desde que te levantaste, no oraste, no abriste la Biblia, no pasaste un tiempo con Dios, y lo primero que hiciste fue ver noticias, fue agarrar el Facebook y el WhatsApp y todo, y ni siquiera leíste la Biblia una media hora, pues ¿cómo vas a salir de tu casa hacia la calle? Vas a salir carnal. Pero si tú buscas de Dios, te vas a fortalecer. Y para eso hay una disciplina. Te tienes que levantar un poco más temprano para que te dé tiempo pasar unos 15, 20 minutos con Dios por lo menos. Pero si tú no agarraste la Biblia durante todo el día, entonces le estás dando de comer más a la carne, que eso no es del espíritu. Ahora, puede ser que no estés viendo pornografía, que no estés viendo inmoralidad y que solo videos de risa y ahí, y etcétera, etcétera. Pero el problema es de que no le estás dando alimento espiritual al Espíritu Santo que tienes. Entonces, si tú le das de comer más al tigre negro, que es la carne, va a dominar. Pero si tú le das de comer más al tigre blanco, que es el Espíritu Santo, ¿qué comida le doy al Espíritu Santo? La Biblia. Alabanzas, prédicas, congregarse, discipulados, oración. Porque si no hacemos estas tres cosas, prédica, palabra, alabanza y oración, mira, vas a estar carnal. Y no vas a poder avanzar espiritualmente. No vas a poder salir de donde estás. ¿Quieres que Dios te dé paz, tranquilidad, sanidad interior? Tienes que hacer esto. Mire, versículo 19, lea ahí conmigo. Por darle de comer más a la carne, por decirlo así, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es practicar? Algo continuo. Un futbolista todos los días tiene que entrenar, ir al campo y entrenar. Un músico todos los días tiene que estar ensayando el teclado, la guitarra, porque ese es su trabajo. ¿Y qué es lo que hacíamos antes? Practicábamos. Practicábamos esto todos los sábados, cada 15 días. Esa es una práctica continua. Eso es lo que practicamos. ¿Qué practicamos? El adulterio, la fornicación, todo lo que acabamos de leer, eso los que practican todas estas cosas. Y eso es lo que practicábamos. ¿Qué es practicar es algo continuo. Ahora que ya nacimos de nuevo, ya no practicamos. Todo esto ya no lo practicamos, no lo debemos de practicar. Ahora, entonces ya no pecamos, claro, pero ya no practicamos. 1 Juan 3:9. Primera de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí está. Todo aquel que es nacido de Dios, aquí está hablando del nuevo nacimiento.
Todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ok, la simiente de Dios es el Espíritu Santo, es Cristo Jesús dentro de nosotros. Y si la simiente de Dios, que es Cristo, en la tercera persona de la Trinidad, ya está dentro de nosotros, entonces no podemos pecar. Bueno, entonces, ¿cómo está? Me dice usted que ya no, que pecamos, pero no. Parece que se contradijera. No, simplemente lo que dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica. Ahí está. Nosotros no practicamos. Bueno, entonces, ¿en qué peco? Bueno, ya no estás practicando la fornicación, el adulterio, estabas viviendo desordenadamente, te tuviste que casar civilmente porque estar unidos en amaciato es fornicación. Ok, tengo que hablar con mi pareja, ordenarme, vamos a casarnos. Bueno, ¿te casas conmigo o qué onda? ¿No? ¿No que no? Ah, bueno, entonces veo que no hay interés. ¿Sabes qué? Mejor hasta aquí la dejamos, porque yo no quiero estar pecando contra Dios. Yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Y no quiero seguir pecando. ¿No quieres nada en serio conmigo? Hasta aquí la dejamos. No eres la última Coca-Cola en el desierto. Porque nos tenemos que ordenar. Ahí tú dejas de practicar. Ahora, si él te dice o ella te dice, bueno, si de verdad yo te amo y quiero hacer bien las cosas contigo, nos casemos. Entonces, en ese momento tú dejaste de practicar la fornicación. Recibiste a Cristo, tú dejaste de practicar el adulterio. Al amante tú le tienes que decir, hasta aquí. No te voy a ver nunca más. ¿Y por qué? Porque estaba pecando contra Dios. Y he recapacitado. De eso se trata la vida cristiana. Ser cristiano no es ser religioso, como en la religión. Voy a mi religión y saliendo ahí a Juan Zapata. Voy el domingo a mi religión y el lunes con la amante. Voy el domingo a mi religión y entre semana hago cosas indebidas, practico todas estas cosas que acabamos de leer. ¿Cómo? Eso es la religión. Porque allá no te guían hacia Cristo. Pero para eso necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Porque sin Cristo no vamos a poder salir. No vas a poder dejar de fumar, dejar de fornicar, de adulterar, etcétera, etcétera. Y hacer toda esta lista. ¿Por qué? Porque no tienes el poder de Dios en tu vida. Y es el Espíritu Santo que te va a guiar. Ahora, si tú que estás empezando, tienes que forzosamente empezar a leer la Biblia. Tienes que comprarte una Biblia y empezar a leer todo el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis. Ahí le empiezas a alimentar al tigre blanco cuando te empiezas a leer. Se te manda unos links ahí, unos estudios. Tienes que hacer tu tiempo a la hora que ya estés libre, ponerle unos chícharos, escucharlo, acostarte si quieres descansar y escucharlo. Pero tienes que hacer tu tiempo. Si no haces esto, ¿cuándo vas a salir de ahí donde estás? No vas a poder dejar el alcohol. No vas a poder dejar todo eso que acabamos de leer, de ese cuadro de depresión. No se puede. Tienes que alimentar al Espíritu Santo. Pero esa decisión la tomas tú. Aquí se te enseña la palabra. Así dice Dios y tú tomas la decisión. Dios te da el libre albedrío. Y por eso cuando decimos no quiero someterme a Dios y yo voy a seguir con mi vida pasada, entonces estás siendo rebelde, incrédulo. No, volvemos a la carga con Números 14. El pueblo de Israel no creyó que Dios le iba a dar la victoria. ¿Tú no crees que Dios te va a dar la victoria? ¿Cuáles son esos problemas que tenía Israel al ver allá las ciudades amuralladas de 9 metros, Jericó, la más grande, era la primera, la más grande, Jericó era la ciudad fortificada, amurallada, más grande,
Y cuando ven eso ellos dicen, no la vamos a hacer. Pero si Dios ya les había dicho, y por eso Josué y Caleb toman la palabra y dicen, no, Dios nos los va a entregar porque Dios está con nosotros. Y le tenemos que creer. Tú no tienes que ver gigantes que no los vas a poder vencer. ¿Cuáles son los gigantes que tienes que vencer? Ese problema grande, ese egoísmo que tienes, esa envidia, ese coraje, ese resentimiento que tienes contra alguien. Es algo gigante porque ya tiene tiempo que no lo has podido derribar. Todo eso que te está obstruyendo para llegar a la tierra prometida son tus gigantes. Y tú tienes que pelear. Esa inseguridad, esa angustia, esa desesperación, esa incredulidad, todo eso que ya tiene tiempo que estás batallando y no puede ser. Por eso Dios te tiene que dar la victoria. Dios está contigo. Si está en tu corazón, está dentro de ti. Dice Romanos que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Entonces vemos aquí que 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermano de sangre y hermano en Cristo. Tú no puedes estar hablando mal de tus hermanos en Cristo, poniéndolos en mal, hablando mal de ellos a sus espaldas, tener resentimientos. Tú vienes aquí a alabar a Dios. Yo no veo acá, no veo acá. Porque si veo y volteo y veo a hermanos que no andan bien, ese es su problema. Yo no vengo a juzgar, aquel, esta, y a ponerse la mirada. Mira, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo tengo que poner mis ojos en Jesús. Y a los de acá, allá ellos. Ellos van a entregar cuenta. Yo simplemente, la Biblia me manda amar a mis hermanos. Al contrario, orar por ellos. Porque no es contra sangre que estás peleando. Tu lucha no es contra sangre y carne, dice Efesios 6, 14 en adelante, sino que contra huestes espirituales de maldad. Cuando tú tienes un problema con una persona, un vecino, alguien allá afuera, y te trae ya de encargo y no puedes librar, mira, no es esa persona, son los demonios que tiene esa persona. Y tú como cristiano tienes que discernir. ¿Y cómo vas a ganar esa pelea? No poniéndote los guantes, sino que son espirituales con la oración. Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice Jeremías. Muy bien, regresamos ahí donde estábamos otra vez, a Gálatas. Y ya leímos la lista de envidias, borracheras, orgías y todas esas las amonesto. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ya entendimos qué es practicar el pecado? Muy bien. Saliendo de aquí, mañana, hoy, saliendo de aquí, tú tienes que dejar de practicar. Y de aquí para adelante. 22. Más el fruto del Espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo. Hay qué cosa. Miren, el fruto de la carne, ¿cuál era el fruto? ¿Cuál es el fruto? Lo que da. El de la carne era puro pecado, enemistades, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo leímos. Pero el fruto del Espíritu, o sea que cuando alguien ya tiene el Espíritu Santo, es amor. Empieza en primer lugar, el amor ágape de Dios. Ya lo hemos enseñado, ahí está la serie en YouTube, el amor ágape,
¿verdad? El verdadero amor, porque hay 3 tipos de amor: eros, fileos y ágape. El eros viene de erotismo, es el amor que se tienen los amantes. El muchacho o la muchacha que se acuesta con su novio, con su novia, ese es un amor eros que no es de Dios. El amor fraternal, que es el amor que le tienes a tu mamá, a tu papá, tus hermanos de sangre. Y el ágape, que es el verdadero amor que Dios nos los puso ahora en nuestro corazón cuando recibimos a Cristo, Romanos 5:5. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tú ya recibiste a Cristo, recibiste el Espíritu Santo y recibiste el amor ágape. Tú tienes que empezar a amar a todos los demás, porque ese amor verdadero es sacrificial, no pide nada a cambio, y es ese amor que nos demostró Cristo en la cruz, que no pidió nada a cambio. Es gozo, paz. Aquí está, paz. La tierra de Canaán, el estado de reposo, de paz, tranquilidad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, si tú ya eres de Cristo cuando recibiste a Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne quiere eso, va a querer. Pero si entre más te metes a la palabra, a la predicación, a la alabanza, tienes que empezar a escuchar alabanzas. Si tú estás triste, decepcionado por una mujer, por un hombre, por el novio, por la novia, y escuchas música del mundo, mira, esa música no te va a ayudar. Te va a dar sentimientos, vas a llorar, vas a querer buscar el alcohol, porque estás dolido, estás esto, y vas a querer ir a comprar cerveza, trago, lo que sea, y te vas a terminar emborrachándote. Eso es lo que hace la música mundana. Por eso no es bueno escuchar música. No es que todo sea satánico, pecado, pero de una cosa nos lleva a la otra. Cuando somos nuevos no entendemos muchas cosas, porque se nos funde los fusibles. Pero para eso abrimos la Biblia. Pero es así como Dios quiere guiarnos. Poco a poco es un proceso, pero tú tienes que poner de tu parte. Dios te ama tanto, entiéndelo. Dios te ama tanto que abrió sus brazos en una cruz por ti y por mí. Entonces, ¿cómo no nos dará todas las cosas que necesitemos? En Jeremías, si alguien me lo busca por ahí, nada más donde dice, porque con amor eterno te he amado. Wow. Con amor eterno. O sea que Dios nos ha amado 31:3. Jeremías 31:3, anótelo. Porque con amor eterno te he amado. Dios nos ha amado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre? No. Desde cuando estábamos en su mente. Wow. ¿Por qué desde ahí? Porque Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Y cuando estábamos en la mente de Dios, eso se llama la predestinación, ese es otro estudio. Ahí Él sabía que Panchito López en su mente iba a nacer tal día, tal fecha, en tal ciudad, en tal país, en tal familia. Y que Panchito López a lo mejor al principio de su vida iba a ser un gran pecador, borracho, parrandeado, mujeriego y jugador. Pero a los 40, a los 35, 37, 38, 20, 25, 30 años, Pancho López o Lupita Pérez iba a arrepentirse. Y por eso, en la misericordia de Dios, no nos morimos. Porque sabía el día que tú te ibas a arrepentir. Tuvo paciencia, tuvo misericordia. Y es por eso que tú debes entender eso, cuán grande amor nos tiene Dios. Y por eso ahora vivir para Él. ¿Por qué?
Porque si tú regresas atrás, como la nación de Israel que quería regresar a Egipto, y ellos querían regresar. Si tú regresas al mundo, a tu vida anterior, y no avanzas, mira, vas a morir. Por eso, alguien que ya nació de nuevo no puede regresar atrás. Decía la alabanza, nosotros, dice, nos trajo aquí para obtener la tierra que Dios nos ha dado. Dios nos trajo aquí, ¿sí? ¿Cómo? Dios nos trajo aquí. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Gracias. Esa alabanza me gustó mucho. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios, eso es lo que era el canto de la nación de Israel. Dios no nos trajo hasta aquí. O sea, estamos ya ahí ya para pasar. No nos trajo aquí para volver atrás. Aunque gigantes se encuentren allá, no temeré. Aunque gigantes estén allá, aunque ese problema, ese gigante en lo que tú estás peleando, no temeré. Ese problema, esa persona que te trae de encargo, esa situación, ese gigante, Dios te tiene que dar la victoria porque no te trajo hasta aquí. ¿Hasta aquí dónde? Hasta el día que tú te arrepentiste. Hasta ese día, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Aunque gigantes se encuentren allá, no temeré, dice la alabanza. Y es cierto. Regresamos a Números 14. Voy a leer nada más versículo 1 y 2 y 3 de Números 14 para que vea lo que estamos estudiando. Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos al mundo, a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron ante Dios a interceder. Las rebeldías se estaban rebelando. Cuando Dios ve y escucha este clamor, Dios se enfurece. ¿Cómo es posible que ya están para pasar y se me rebelan? ¿Qué no han visto mis señales desde que los saqué de Egipto? ¿Qué no han visto que les he dado agua en el desierto donde no había? ¿Qué no han visto que les di codornices, que les di maná? O sea, ¿qué pasa pues? ¿Qué no has visto que Dios ha tenido misericordia? ¿Que no te moriste en tus pecados porque estuvieras en el infierno ahorita? ¿Qué no has visto esa misericordia que Dios ha tenido? ¿Qué no has visto que Dios te ha sustentado, que tienes trabajo, que tienes celular, que tienes internet, que tienes comida, tienes cornflakes, tienes para pasear de vez en cuando, para ir a un restaurante, para ir a plaza, etcétera, etcétera? ¿Qué no has visto esas señales? ¿Te ha hecho falta algo? ¿Te has quedado sin comer un día, pero así literalmente? Jamás. Entonces, ¿por qué no le creemos a Dios? Entonces, ¿por qué somos rebeldes cuando Dios nos manda algo? Porque no estás metido en la palabra. No te congregas, no te discipulas. Como dice el video. Vas a morir espiritualmente. Por eso, si volvemos atrás, eso no lo hace un verdadero cristiano. Eso jamás va a pasar con un verdadero cristiano. Porque es nacido de Dios. Y si es nacido de nuevo,
tiene morando el Espíritu Santo, va a avanzar. Y como dice la alabanza, aunque gigantes se encuentren allá. Yo sé que la vida cristiana no es la vida en rosa ahorita. ¿Ok? Tenemos luchas, pero tenemos el poder del Espíritu Santo. Imagínate cuando la gente, tú ves un problema grande en una familia, en las noticias, esto y esto y esto, cómo se desmaya la gente y cómo se pone triste y en depresión y cae y llore y llore y llore y llore y llore y llore. Sí, pero ellos no tienen a Cristo, nosotros sí. Y eso es lo que nos da paz, paciencia, nos da fuerzas para seguir. Pero está en ti. O te quedas postrado en el desierto, allí en esa situación en la que estás, o quieres avanzar. Tú decides, creerle o no creerle a Dios. Y por esta rebeldía, cuando Jehová escucha esto, es donde les dice en el versículo 19, en el versículo 17, voy a destruirlos. Y voy a matarlos. Y Moisés intercede. Y cuando intercede Moisés, vemos entonces que dice Dios, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Avanzamos ahí otra vez a Números 14, versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Tentaron a Dios. Con esto voy terminando. ¿Qué es tentar a Dios? Dice la Biblia que Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie. Lo voy a ilustrar, es como cuando alguien te incita o te invita, tú estás tranquilo en tu casa, no tienes pensado tomar, no tienes pensado emborracharte ese día, porque no quieres, porque quieres estar con tu familia, quieres estar tranquilo, y no falta alguien que llega y como dicen, te va a sonsacar. Oye, te invito unas. No, es que la verdad hoy no quiero. Vamos, mira, y empieza ahí. O sea que es una forma de decir lo que te está tentando. Y como a ti te gusta, pero querías luchar contra eso, te estás luchando, ya habías planeado dejar el trago por un tiempo, ya no quiero, ya. Y no va a faltar que alguien llegue y como dicen, te sonsaque. Ahí te empieza a tentar la carne. Y un vasito, mira, un vasito nada más, una nada más acompaña, mira, yo invito. Y cuando tú dices, bueno, pues, caíste, según tú vas por una no es ni una, 2 es una, 3 ya valiste. Porque la carne se picó y va a querer más, como dice. Y te terminas emborrachando. Y cuando terminas emborrachándote, ahí es donde cuando ya se convierte en borrachera. Y los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Ya ven? Tentar a Dios es, ahí en el versículo 22, lo voy a trazar con 1 Corintios que leímos, donde dice Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 9, no pierdan números. Y voy a Corintios 10, 9. Dice, yo se lo leo, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué es lo que hizo la nación de Israel? Tentar a Dios es de que pensaban ellos que Dios no se iba a enojar contra su rebeldía, su incredulidad, su pecado. No creo que Dios se enoje. Pongan atención aquí, por favor. Cuando yo hable, deja de leer, para que capte. No creo que se enoje. Es un pecadito. Pecado es pecado, no hay pecadito ni pecado. Pecado es pecado. Hay una mentirita, no hay mentirita. Mentira es mentira. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. O sea, todo eso que nosotros pensamos de que Dios no lo va a tomar en cuenta, o que no, hice eso, el otro. Cuidado, porque eso es tentar a Dios.
Y de repente, cuando tú no tienes cuidado, caes y metes las patas, como dicen, y te embarras en el lodo. ¿Y qué haces? Después de que pecas o algo, vienes y le pides perdón a Dios. Y Dios es misericordioso y te perdona. Ay, Señor, perdóname, vi pornografía, vi mujeres desnudas, vi esto, vi el otro, me emborraché, empecé a decir groserías y cosas así, pero perdóname. Ok, Dios perdona. Pero después, vuelves otra vez. Y vienes otra vez y Dios te perdona. Y vuelves otra vez y vienes otra vez y Dios te perdona. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Israel se rebelaba, empezaba, miren, vamos a leer más adelantito, no nos va a dar tiempo, que después de tantas señales, lo primero que les dice Dios, no se vayan a mezclar con raza pagana, ni los cananeos, ni los moabitas, y etcétera, etcétera. Y en Números 25, lo primero que se les dijo, no forniquen, y es lo que hicieron. Y murieron en ese día 24,000 dice, porque fornicaron. Le dijo, no se metan con naciones paganas. No, ahí está hablando de yugo desigual. Dios no quería que se mezclaran porque se iban a contaminar. Y cayeron 23,000. Muy bien. Ni tentemos al Señor. Venía el pueblo de Israel, se rebelaba contra Dios y le pedían perdón a Dios. Y Dios los perdonaba. Venían. Y entonces, ¿qué pasó? Después de tanto y tanto, cuando llegamos a Números 14, su rebeldía, su incredulidad, Dios se harta y dice, basta ya, hasta aquí. Y estaban así, peco y me arrepiento, identifícate, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, le pido perdón a Dios. Y dice Dios con el pueblo, y así estaban, pecaban y se arrepentían. Llegó el momento y dice Dios, ahora no entran. ¿Ya ves las consecuencias del pecado? Ahora no entras. Te vas a quedar postrado. Postrado en el desierto, como decía el título, es espiritualmente ahí, en ese problema, no avanzas espiritualmente ni físicamente, enfermedades, achaques, etcétera, etcétera. No hay dinero, no alcanza, etcétera, etcétera. No me alcanza, Dios no oye. ¿Cómo te va a oír si no obedeces, papacito? No buscas a Dios. ¿Y quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo? Dios no puede ser burlado. Ni tentemos al Señor. Aquí está hablando a nosotros. Y por eso, dijo Dios, ahora no entra. Se acabó. No los voy a matar, Moisés. No los voy a matar. Pero juro, vivo yo, dice Jehová, que no entrarán a la tierra prometida. Regresamos a Números. Ahí donde estamos, Números 14. Y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? A través de su palabra. A través de la predicación. Tú estás escuchando la voz de Dios ahorita. ¿Le crees o no le crees? 23. ¿No verán la tierra de la cual juré a sus padres? No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ahí dijo Dios, ahora no entran. Y termino con el 24. Pero a mi siervo Caleb,
por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, seguirme, obedecerme, confiar en mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dos varones, nada más, salieron 623,000 varones a pie de Egipto, hombres, sin contar niños y mujeres, 623,000 varones. Y de los 623,000 varones que salieron, solo 2 entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. O sea que 621,000 se quedaron enterrados en el desierto por incrédulos y rebeldes. ¿Qué quiere Dios? Que seamos como Josué y Caleb. Tú y yo debemos de ser como Josué y Caleb. Aunque gigantes se encuentren allá, no vamos a temer. Voy a poder porque Dios está conmigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el espíritu que Dios quiere. Que tú seas una Josueíta, una Calebcita, un Josué, un Caleb valiente, que no te rajes, que le eches ganas. Si tienes al Espíritu Santo, Dios está contigo. Pero tú tienes que creerle, confiar en Dios. No te quedes postrado en el desierto. Esta es la primera parte de este estudio. Vamos a ir a la segunda parte que lo continúa y se va a poner mucho mejor todavía, se los aseguro. La segunda parte de postrados en el desierto. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque solamente así tú nos guías. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy, dice una alabanza, dónde estaríamos hoy si no nos hubieras alcanzado? Seríamos como un pájaro herido, tirado en el suelo. Nadie daba un peso por nosotros. Nadie nos quería rescatar de la esclavitud del pecado. Y vienes tú, Señor, y nos demuestras cuánto nos amas al morir en esa cruz en nuestro lugar. Y ahora nos extiendes la mano después de haber resucitado. Nos diste vida. Por haber resucitado, nos das esa confianza, esa seguridad que también nosotros vamos a resucitar. Porque todo aquel, aunque muerto esté, volverá a vivir. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, no morirá. Oh Señor, te bendecimos en esta tarde. Tú no quieres que nos pase lo mismo que el pueblo de Israel. Nos quieres llevar a la tierra prometida. Y aunque hayan problemas, nos darás la victoria, porque tú estás con nosotros. A todos los que nos visitan por primera vez en este lugar, por primera vez, tal vez te has congregado, has asistido, pero no has nacido de nuevo. No has podido dejar el pecado. Sigues en la carne. Necesitas nacer de nuevo. ¿Qué tendré que ser yo para nacer de nuevo? Arrepiéntete. Tú que me ves ahí en ese video, ahí a las personas que van a ver este video algún día, el día que tú lo veas, ya sea por Facebook o YouTube, tal vez tengas
tengas alguna religión, no importa la religión que tengas, pero no tienes a Cristo. Tienes religión, pero no tienes a Cristo. ¿No te gustaría hoy venir a los pies de Cristo? ¿Por qué no le entregas tu corazón? Dice su palabra: hijo mío, dame tu corazón. Si tú quieres hoy invitar a Cristo por primera vez, ahí tú que me ves en el video, y a alguna persona que no esté segura de su salvación, que Dios le ha mostrado que no es nacido de nuevo, hoy Dios extiende la mano y te dice: ven a mí. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tú no vas a poder solo, no vas a poder sola. Me necesitas a mí. Y he tenido misericordia porque te amo tanto, dice el Señor. A los que están acá y los que nos ven en el video, si tú quieres invitar a Cristo, repite conmigo esta oración de fe. Porque la salvación se recibe por fe. Dile ahí con todo tu corazón, donde estás ahí sentado en tu lugar, y los que nos ven en el video: Señor mío y Dios mío, gracias por hablarme a través de tu palabra. Reconozco que soy pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. No he vivido conforme a tu palabra. Hoy quiero nacer de nuevo. Señor Jesús, te pido que entres en este instante a mi corazón, porque te recibo como mi Señor y Salvador. Ven a morar en mí. Te necesito tanto. Y gracias por morir en mi lugar por mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, a los que nos ven ahí en este video, déjame decirte que Dios ha perdonado tus pecados. Si has sido sincero en tu oración, Cristo ha entrado a tu vida. Lo que tienes que hacer es comenzar a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Busca una iglesia cercana a tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde vives. Diles que ya recibiste a Cristo y que necesitas congregarte, bautizarte en las aguas más adelante. Nos gustaría conocerte, orar por ti. Déjanos un comentario, un inbox. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios.